ahora en Capital Radio vamos a comenzar un encuentro muy especial, una tertulia de análisis con una perspectiva singular de lo que está ocurriendo o va a ocurrir en Alemania. Ya saben que este domingo, este fin de semana, las elecciones generales tienen un especial significado. Es el final de una larga época política que ha protagonizado una mujer increíble, una líder de las grandes que ha tenido la historia europea, que es Angela Merkel. Después de 16 años de gobiernos de coalición con los socialdemócratas, la líder de la CDU deja el relevo a lo siguiente, que ya veremos qué tipo de gobierno es, porque ahora lo comentaremos con nuestros invitados. Los tres debates electorales parecen hablar de un cambio del color principal de ese gobierno, aunque todo apunta a que va a volver a ser un gobierno de coalición. La fragmentación política es un signo de nuestros tiempos. Es más que evidente que esto está sucediendo. Nosotros vamos a enfocarlo con la perspectiva de españoles que conocen muy bien Alemania. Cómo está la sociedad, cómo están las inquietudes, con qué fuerza está emergiendo la preocupación por el cambio y los retos medioambientales. De ahí la fuerza con la que el Partido Verde está emergiendo y se considera que va a ser sí o sí uno de los elementos claves en la próxima formación de gobierno. Seguramente será con el señor Scholz, Olaf Scholz, el actual ministro de Finanzas, que forma parte del gobierno de Merkel, pero del lado de los socialdemócratas y quizá alguien más. Ya veremos cómo se formula todo esto. Pero nosotros queremos acercarnos, aproximarnos desde un punto de vista más personal, de la experiencia de quienes conocen bien Alemania, que nos ayuden a identificar cuáles son las inquietudes sociales, cómo está el país por dentro, qué es lo que preocupa, qué es lo que interesa, qué es lo que se espera. Así que es un gran placer saludar, pues en primer lugar, a Pilar Salamanca, es vicerrectora de la Universidad Internacional SDI en Múnich, en directo aquí con nosotros ahora en Capital Radio. Profesora, un placer, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También con nosotros está María Tornero, es abogada, lleva 20 años viviendo en Múnich, al igual que Pilar, llegó para estudiar, según creo, un máster y un curso de alemán, y ahí te quedaste, Sí. María. Buenos días. Hola, buenos días, sí, aquí estoy. Y ahí sigues, ¿no? Encantada, sí. Un placer. Y bueno, un invitado muy especial también en esta tertulia es Diego Ruiz del Árbol. Es ingeniero informático, él conoce muy bien Alemania, porque también ha trabajado mucho en Alemania, pero desde hace tiempo tiene una vocación y es conseguir convencer al talento que en su momento de España marchó a Alemania a regresar. Y por eso fundó volvemos.org. Diego, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con Volvemos trabajando? Pues van a hacer ya, son 5 años, 5 años. desde que volví de Alemania, desde 2016. ¿Y cuánta gente has conectado entre medias? Pues estimamos que hemos ayudado a volver a 2.500 personas aproximadamente. Es difícil contabilizar porque no todos nos lo dicen, pero más o menos unas 2.500. Porque por empezar por esta cuestión, españoles que fueron a trabajar a Alemania, ¿quieren volver o han hecho su vida en Alemania y quieren quedarse o se han quedado como María? Bueno, pues hay de todo, por supuesto. En esto es imposible sacar una estadística, pero de mi experiencia personal y algo que no es en absoluto científico, diría que de cada 2 españoles que se van, no solo a Alemania, sino a cualquier otro lugar del mundo, uno al menos quiere volver, un 50% diría yo. Casi la mitad o cerca de la mitad. Bueno, vamos a ver cómo está Alemania. Profesora Pilar Salamanca, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el ánimo de la gente ahora que va a cambiar el gobierno? Bueno, pues tenemos que considerar que Alemania es un país con mucha población, con regiones muy diferentes y que también esas regiones tienen un carácter ideológico, político bastante diverso. Entonces es difícil formular en una frase cómo está el país, pero si tuviéramos que hacerlo, pues yo diría que hay una gran indecisión por parte de mucha gente sobre qué van a votar. Ha habido muchos años de Angela Merkel, ha habido gobiernos de su partido y gobiernos en coalición, y ahora resulta un poco difícil imaginarse un sucesor, una figura que vaya a sucederla, porque los líderes, los candidatos que se presentan, que no son de todos los partidos,
pues en parte no convencen y como tú has dicho, parece ser que sí, que el que más, la que has dicho Luis, el que más convence va a ser Olaf Scholz, pero incluso quienes le ven a él como una posible figura, no quiere decir eso automáticamente que estén convencidos de que sea ese el partido que deba gobernar, ¿no? Hay como una división. Y luego hay temas que preocupan, como el medio ambiente, la política europea, la inmigración, que para Alemania también es muy importante, no solo porque viene mucha gente, sino porque por su mercado laboral hay bastante necesidad de mano de obra que integrar. Y es uno de los aspectos que están en el debate. ¿Les aceptamos para ayudarles, perdón, a los inmigrantes, o es porque nos viene bien al país? Sí, sí, es buen planteamiento. Angela Merkel además se ha definido, entre otras decisiones, por la de la política de puertas abiertas. Claro, la interpretación ya es libre de cada uno. María, ¿cuál es tu sensación de cómo está el país, de cómo están las cosas? Bueno, es que de momento con la situación que hemos vivido de COVID, creo que todos los países están tocados de alguna manera anímicamente. Eh, Aquí, bueno, no sé, las expectativas, pues como ha dicho Pilar, creo que, no sé, yo por lo menos estoy un poco expectante a ver cómo salen las elecciones, porque sustituir a Merkel va a ser muy, muy difícil. Y realmente no hay un sustituto que la pueda igualar en estos momentos. Entonces, yo supongo que las cosas van a estar muy divididas también. Mm. Y Diego, por lo que tú que conoces de Alemania, que conoces mucho también, aunque ahora lo veas con esta otra perspectiva, ¿cómo lo sientes? Bueno, pues por lo que me comentan mis conocidos, mis allegados que están todavía allí, pues un poco se comparte el análisis, ¿no? Estas elecciones se ven desde la perspectiva del adiós de Angela Merkel, que es una figura tan sumamente grande que los alemanes se quedan un poco huérfanos, además en un tiempo de incertidumbre. Merkel ha sido una figura de certidumbre y de estabilidad durante los últimos años y ahora pues hay tres candidatos que probablemente no están a la altura de la señora Merkel y entonces pues hay una incertidumbre en un país que convive muy mal con la incertidumbre porque lo que quiere son certidumbres. Eso es Mm. verdad, esa es la cultura alemana, ¿no? Efectivamente. Si os parece, vamos a enfocar estas tres claves que yo creo que Pilar Salamanca ha definido muy bien, estas tres grandes preocupaciones en clave política y de sociedad de Alemania, que tienen que ver con la inmigración, que tiene que ver con el desafío medioambiental y que tiene que ver con Europa en su conjunto. Si empezamos por esto que ha dejado en el aire Pilar, los inmigrantes son bienvenidos en Alemania porque los necesitan, los necesitamos. Esto es lo que cree la gente, no porque nos guste que estén. La gestión próxima de la inmigración, ¿crees que se va a mantener en esta línea en Alemania? ¿La gente está a gusto con esto? Sí, Pilar. Pues a ver, hay mucha división de opiniones y hay algunos que lo ven desde el punto de vista realmente humanitario de ayudar a estas personas. Hay mucha conciencia social en Alemania y esto es un hecho. Otras personas dicen, bueno, pero es que aunque no fuera humanitario el motivo, sabemos que la economía alemana tiene un motor muy fuerte dentro de Europa y en el mundo y que hay muchas empresas que no pueden, que no dan abasto en sus encargos, en exportaciones, etcétera, porque les falta mano de obra, ¿no? Entonces, incluso aunque no lo hagamos por razones humanitarias, pues hagámoslo por sentido común. Y claro que hay una parte de la población también, y esto se utiliza políticamente, hay un partido Alternativa para Alemania que está bastante en contra de esto, que son bastante de extrema derecha, que no ven ninguna de las razones. Pero, y también es una incógnita hasta qué punto este partido va a sacar provecho de ese mensaje, se va a beneficiar o no. Y en la práctica, la gestión práctica, yo creo que hay muchas cosas que se hacen muy bien, aunque el problema tiene que ver un poquito con lo de las certezas que decías, la certidumbre que decías, Diego, los procesos, por ejemplo, para darles formación, para convalidar los títulos que traen de otros países, todo eso entorpece bastante, porque son muy lentos, entorpece bastante su proceso de integración y de incorporación al mercado laboral que les podría recibir con los brazos abiertos. Como estamos en tertulia, podéis intervenir en cualquier momento, cualquiera de los tres, Diego, María o Pilar. María, ¿cuál es tu impresión sobre esta cuestión de la inmigración? Y esto que dice Pilar, tú también lo ves, para las empresas alemanas, para algunas, ¿es difícil encontrar mano de obra ahora?
Sí, bueno, es que depende muchísimo bueno, del tipo de estudios que se tenga y del tipo de branch en el que uno se quiera integrar, ¿no? Hay partes en las que sí hace falta mucha mano de obra, o como por ejemplo educadores. Yo tengo una niña, por ejemplo, pequeña y no hay educadores. No, llevamos 2 meses sin educador en la guardería. Entonces, depende del sector, varía mucho las necesidades. Em, en principio, la inmigración es que depende mucho de la perspectiva y de las personas con las que hables. Pilar lo ha resumido muy bien, hay un poco de todo. Mi experiencia es buena, hay muchas oportunidades, pero también o sea, no te las van a poner en bandeja, ¿no? El que viene tiene que saber que tiene también em, que trabajar mucho por la oportunidad que le vayan a dar y por mantenerla. Si quiere tener un trabajo competitivo dentro de Alemania. Si, sí, es que es parecido a lo que siempre ha pasado. En sectores donde la mano de obra es más necesitada y donde o hay pocos alemanes que lo quieren hacer o que puedan por el tipo de formación que necesitas, te lo pondrá más fácil, y en otro tipo de trabajos donde todo el mundo quiere hacer ese trabajo o hay mucha gente con esa titulación, pues será más difícil. Puedo preguntarte, María, tú eres abogada, estás Uh-huh, en una profesión muy competitiva y uh-huh. estás en Alemania y eres, bueno, eres ciudadana europea, no puedes considerarte emigrante en este momento, pero con 20 años ya casi, casi, ¿no? ¿Has notado ahí algún esfuerzo, tener que hacer algún esfuerzo especial por ello? Ujú, claro. Sí. Sí, bueno, es obvio, ¿no? Bueno, como jurista, evidentemente, es todavía un poquito más difícil porque las titulaciones son muy, o sea, dependen mucho de las leyes donde las he estudiado. Con lo cual, por ejemplo, yo sí volví a estudiar en Alemania en realidad para trabajar, ¿no? Volví a estudiar, hice el examen que hacen los alemanes para ser abogados alemanes. Entonces, sí, mi titulación me sirvió, pero como base para empezar de nuevo, digamos. Mm. Pero luego hay otras titulaciones como ingenierías y cosas más técnicas que evidentemente pueden tener una experiencia completamente diferente. Bueno, ahí nos puede contar algo, Diego, seguro. Sí, a mí esto que decía María me parece interesante cuando tú le dices, bueno, tú como estás dentro de Europa no eres emigrante, bueno, aunque legalmente tengas derecho de trabajo, eres emigrante porque hay una diferencia cultural y creo que esto es bastante relevante, ¿no? Al final es cierto que las empresas alemanas tendrían la capacidad de absorber mucha mano de obra, pero el problema es que la gente pues, no habla alemán, no conoce la cultura alemana, la cultura laboral alemana, que es una cultura además particular, sobre todo para la gente que venimos del sur de Europa, y eso es un freno, ¿no? Aparte de los frenos burocráticos que los hay en Alemania y los hay en cualquier país. O sea, no os voy a hablar de mi experiencia con el Reino Unido del Brexit porque necesitaríamos otro programa para contar lo que estamos viendo en volvemos.org con toda esta problemática. Entonces, a pesar de que legalmente uno tiene un permiso de trabajo para ir a Alemania porque pertenece a la Unión Europea, pues sigue siendo un emigrante a nivel cultural, ¿no? Eso creo que es relevante. Y luego me hacía gracia, me llamó la atención este debate, ¿no? Que creo que es un debate tramposo completamente entre si se admiten los emigrantes porque nos conviene o porque es lo que hay que hacer. O sea, creo que Merkel ha sido una absoluta maestra en manejar esta esta dicotomía y luego desde la perspectiva de alguien que ha vuelto de Alemania 5 años, digo, ¿por qué Alemania o cualquier gobierno tiene que justificar por qué hace las cosas bien? Tendría que justificar por qué hace las cosas mal, pero si estás ayudando a otros emigrantes a que vengan a tu país, a darles un buen puesto de trabajo, pues ¿qué más da cuál es la motivación? Estás haciendo lo que en teoría hay que hacer, estás haciendo algo que te beneficia a tu propio país, que tiene una pirámide poblacional envejecida, y además estás ayudando a otros ciudadanos de otros países que pueden acceder a mejores oportunidades laborales. Con lo cual me parece que más allá de provocaciones de partidos como AfD, que es además una provocación estratégica y está estudiado, pues me parece que es un debate tramposo. O sea, hacen las cosas bien y ¿por qué han de justificarlo? Da igual cuál sea la motivación. Sobre la conciencia medioambiental, Pilar Salamanca, en Alemania podemos hablar de que casi todo el mundo la tiene, ¿no? Y de hecho,
el ascenso del Partido de los Verdes, del que todo el mundo también da por hecho que va a formar parte de la coalición de gobierno que venga, es una expresión, ¿no? Sí, quizá lo que más nos puede llamar la atención en cuanto a la conciencia medioambiental en Alemania es que es bastante más antigua que en otros países y probablemente bastante más antigua, que está más interiorizada desde hace más tiempo que en España. Yo recuerdo que yo llevo en Alemania desde el año 88, que ya son unos años, y recuerdo que las cosas que yo contaba cuando viajaba a España a la gente le sorprendía mucho, lo de que tenía varios cubos de basura y cosas así, o que tenía que pagar en el supermercado por la bolsa de plástico, etcétera. Y han sido cosas que han ido llegando poco a poco, ¿no? Entonces hay una tradición en esto, también en el Partido Verde que tú mencionas, Luis, están bastante más integrados en la sociedad como parte de la mentalidad, de la política y del estilo de vida. Incluso ahora, después de la pandemia, yo creo que esto en cierta medida se ha reforzado más porque la gente ahora se plantea más, es más consciente si hasta qué punto vale la pena, no por mi tiempo personal, sino por razones medioambientales, hacer un viaje de trabajo, subirse a un avión. Los coches en un país donde la industria automovilística es tan importante. O sea que esa es, yo creo, una baza muy importante del Partido Verde para formar parte de la coalición, que muy buena parte de sus postulados no pertenecen a una ideología o a otra, sino que están bastante difundidos, que impregnan bastante la mentalidad de la sociedad alemana. Dentro de las diferencias que mencionaba al principio entre regiones y partidos políticos, ese puede ser también un punto que les une bastante. Y por último, quizá porque muchas veces respetar el medio ambiente va asociado con medidas de ahorro y los alemanes tienen también una conciencia importante de ahorrar. Pues gastar menos bolsas de plástico, por ejemplo, pues también es una forma de ahorrar, ¿no? Y eso también pues les encaja bastante en su mentalidad. Podríamos iniciar un debate sobre si lo hacen porque es lo que hay que hacer o por ahorrar. Como lo de los inmigrantes, están mezcladas las razones, efectivamente. Sí, es muy interesante escucharos estas reflexiones. ¿Tú, María, percibes esta profundidad cultural del cuidado del medio ambiente y del ahorro también? Sí, las dos. Sí, claro, es verdad que como dice Pilar, yo cuando vine hace 20 años también me sorprendía un poco, ¿no? Estaba todo ya muy, pues eso, separar las basuras, usar la bicicleta, por ejemplo, en las ciudades se usa muchísimo las bicicletas para moverse. Em, eh, estaba mucho más desarrollado que estaba en España cuando yo me vine. Hoy en día en España sí que está más, lo veo más, bueno, no igualado, pero sí que veo que en España también se ha desarrollado mucho ese tema. Sí, el medio ambiente es para siempre, o sea, desde siempre para los alemanes ha sido muy importante y por eso es lo que dice Pilar. Los verdes han estado muy presentes en las coaliciones que había de gobierno, ¿no? Han tenido siempre bastante fuerza. Está bien. Y si hablamos de europeísmo, Diego, ¿cómo están los alemanes ahora mismo? ¿En qué punto de europeísmo, de sentirse europeos, de contribuir a Europa? Siempre han sido prácticamente desde el principio contribuyentes netos. ¿Cómo está ese nivel? Hombre, mi impresión es que Alemania es Europa y Europa es Alemania, ¿no? Así, digamos, como por resumirlo con un titular, ¿no? Y salvo facciones muy concretas de partidos muy concretos que, como he dicho antes, usan el antieuropeísmo como una provocación estratégica, creo que es casi un consenso en la sociedad alemana que Europa es el camino y además que tiene la responsabilidad de liderar Europa porque, como he dicho al principio, Alemania es Europa y Europa es Alemania. Tiene todo el mundo claro, sí. Hay un partido que ha hecho suyo, que hace suyo este mensaje, igual que los verdes y el medio ambiente, pues hay un partido europeísta que no es de los mayoritarios y que no sé hasta qué punto van a conseguir votos suficientes para estar representados, pero ese es su mensaje, se llaman Volt. Y lo que quieren es una Europa que facilite la igualdad para todos, que suprima las barreras burocráticas y creen que la solución está en más Europa y menos nacionalidad. En el resto de los países europeos, con la fragmentación política, la desaparición de los grandes partidos, se ha notado un fenómeno común y es la polarización de las opiniones, ¿no? De la ideología. Nos peleamos más por todo. De repente es como si nos hubiéramos vuelto más agrios todos en el debate, si el enfrentamiento fuera mayor. ¿Eso en Alemania está empezando a pasar también con esta fragmentación de partidos? ¿O todavía no?
Bueno, yo por lo que he seguido las elecciones ha habido cierta campaña sucia, digamos, o más, ha habido un debate pues, un poquito más agresivo. Aún así, creo que Alemania sigue siendo un absoluto paraíso en el mundo de los debates políticos, y lo digo esto desde la perspectiva de alguien que vive desde hace 5 años en España. Hablábamos antes del medio ambiente, y a mí una de las cosas que me gustan del Partido Verde en Alemania es que es un partido muy transversal. O sea, la defensa del medio ambiente no está ideologizada, y es algo que en España se asocia absolutamente a partidos, movimientos de izquierdas, y en Alemania, pese a que evidentemente el Partido Verde viene de una tradición de izquierdas, es algo mucho más transversal en la sociedad, y se ve además en los trasvases de votos de unos partidos a otros, en las encuestas de intención de voto. Entonces, pese a que efectivamente, contestando a tu pregunta, creo que ha habido un debate más agresivo esta vez, Alemania es todavía el país donde se debaten las cosas más, digamos, que se debaten las cosas y no se debaten las personas, las siglas. Desde luego es un placer ver un debate político en Alemania en comparación con las aberraciones que vemos en España. Interesante, Diego. Pilar Salamanca, ¿estás de acuerdo? Sí, el tono general de la discusión es bastante más sosegado, diría yo, y más argumentado y más respetuoso, aunque en ningún país del mundo ni ninguna sociedad es perfecta. No quiero decir que lo sea la alemana, pero como dice Diego bien, comparando de forma relativa, pues sí, el tono es mucho más democrático, diría yo, un debate público más respetuoso. ¿Y el respeto de dónde sale? ¿Esto es cultural? ¿Es de la educación? ¿Cuál es el origen de ser más respetuosos? Bueno, yo como soy profesora precisamente de estos temas de comunicación intercultural y económica, pues creo que todo al final tiene que ver con la cultura y que nos daría para otro programa, porque Diego ha nombrado el tema de la certidumbre y muchas otras cosas que pueden influir. Una es también la forma en la que se organizan las conversaciones. Los alemanes son de cultura lo que se llama monocrónica, que se hace una cosa detrás de la otra y no varias a la vez, como puede pasar en otros países. Y eso hace, por ejemplo, que no se interrumpa a una persona cuando está hablando, se esperan hasta el final de la intervención del otro. Eso ya es un pequeño ejemplo de cuál puede ser la explicación, que tampoco estoy diciendo que sea mejor, porque a veces la conversación es muy difícil si no puedes intervenir cuando lo que tú quieres decir tiene que ver con lo que se está hablando, si tienes que esperar hasta que todos los demás hayan terminado. No lo estoy diciendo como algo positivo, sino una descripción de una posible razón de por qué el tono y el debate tiene un carácter un poco distinto. Observo que la cultura os ha impregnado porque esta es la tertulia más ordenada que he tenido hoy en la radio. Hay un chiste muy gracioso que dice que los alemanes no interrumpen al otro porque como el verbo va al final, todavía no saben lo que han dicho hasta que no dicen la última palabra. Bueno, Sí. Bromas aparte, creo que el respeto al individuo es algo que está en la sociedad alemana, es esencial, tanto como la familia en la española. O sea, es decir, serían comparables. El respeto al individuo es en Alemania lo que la familia es a España. Es algo esencial en la cultura que pertenece, yo recuerdo aterrizar en Berlín en el año 2007 cuando fui para allá y respirar la libertad, el respeto de los demás, que también, como decía Pilar, no es todo bueno, ¿no? Tiene también una cara negativa cuando te puedes sentir solo o aislado de la sociedad, pero creo que el respeto al individuo y en general a todo es algo esencial de la sociedad alemana. Bueno, podemos hacer una síntesis. Lo perfecto sería una síntesis entre España y Alemania, porque lo que no tiene un país lo tiene el otro y se complementan realmente muy bien. Efectivamente. Nos ha gustado mucho escucharos en las vísperas electorales en Alemania. La experiencia, la visión de María Tornero, de Pilar Salamanca y de Rigo Ruiz del Árbol. Gracias por atender esta tertulia de Capital Radio.